Hoy vas a descubrir cómo librarte de las infecciones de la orina recurrentes. Durante el vídeo aprenderás cuáles son las cosas que pueden aumentar el riesgo de sufrir una infección urinaria. Quédate, porque también vas a conocer 5 cosas sencillas que pueden ayudarte a prevenir las infecciones urinarias. Quédate, porque al final hablaré también sobre el zumo de arándano. Y eso te interesa. ¿Alguna vez te has preguntado de cuáles son las enfermedades o factores que pueden aumentar tu riesgo de sufrir infecciones urinarias? Pues en primer lugar está la menopausia. Las mujeres que se encuentran cerca de la menopausia o que ya están en ese periodo de su vida tienen un mayor riesgo de padecer infecciones urinarias. Esto es porque los niveles de estrógeno disminuyen. Y resulta que el estrógeno es un aliado natural en la prevención de las infecciones del tracto urinario. Además, ciertas enfermedades como la diabetes o incluso algunos tratamientos inmunosupresores pueden aumentar el riesgo de sufrir infección de orina. Nuestro comportamiento también puede tener una gran influencia en el desarrollo de infecciones urinarias. Y así, retener la orina durante largos periodos de tiempo puede aumentar el riesgo. La clave es escuchar a tu cuerpo y darle el tiempo necesario para eliminar los desechos de manera saludable. ¿Y qué pasa si tienes alguna anomalía anatómica en tu sistema urinario? Pues que eso también puede aumentar el riesgo de infección, lo que nos recuerda la importancia de la detección temprana y el seguimiento médico adecuado en caso de afecciones urinarias. Un dato curioso es que las mujeres con infecciones recurrentes del tracto urinario son más propensas a tener familiares cercanos con el mismo problema. Si tienes 1 o 2 familiares cercanos con antecedentes de infecciones recurrentes, tu riesgo se triplica en comparación con la media. Y si tienes la mala suerte de contar con 5 o más miembros de tu familia con este historial, estás 5,5 veces más expuesta a una infección de orina. Es posible que tengas alguno de los factores de riesgo que os he nombrado anteriormente, pero también hay muchos mitos falsos sobre cosas que pueden aumentar el riesgo de infección. Veamos algunos. Primero, la higiene personal no es un factor de riesgo directo de infecciones urinarias. Es un error común pensar que las infecciones urinarias son un signo de mala higiene. Las infecciones urinarias son causadas principalmente por la entrada de bacterias en el tracto urinario, y esto puede suceder independientemente de la limpieza personal. Segundo, el uso de tampones. No existe evidencia científica que relacione directamente el uso adecuado de tampones con un aumento en el riesgo de infección urinaria. Tercero, tomar un jacuzzi. Aunque es importante mantener una buena higiene en los jacuzzis, entrar en uno no aumenta en sí mismo el riesgo de desarrollar una infección urinaria. Cuarto, el tipo de ropa interior. No tiene ninguna relación científica con el riesgo de sufrir infección urinaria. La elección de la ropa interior, incluyendo su material, es una preferencia personal y no afecta a la probabilidad de desarrollar una infección urinaria. Quinto, el consumo de alimentos picantes. Aunque la dieta puede afectar la salud general, no hay evidencia científica que vincule directamente el consumo de alimentos picantes con un aumento en el riesgo de infección urinaria. Sexto, el uso de baños públicos. Si bien es importante mantener una buena higiene, el simple uso de baños públicos no es un factor de riesgo directo, ya que la transmisión de estas bacterias desde superficies de baños públicos es extremadamente rara. Séptimo, el frío. La creencia de que estar expuesto al frío, como sentarse en una superficie fría, puede causar infección urinaria es un mito. Aunque estas condiciones pueden ser incómodas y podría contribuir a otros problemas de salud, no hay evidencia que respalde que aumentan el riesgo de infección urinaria. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. En un momento os voy a contar qué hacer para prevenir las infecciones urinarias. Pero antes,
Si tienes infecciones de orina recurrentes, es importante que estés atenta a los síntomas específicos que puedes encontrarte. Estos síntomas más frecuentes de infección urinaria serían: 1. Dolor o ardor al orinar. Este es uno de los síntomas más frecuentes y puede ser bastante intenso. 2. Sentir la urgencia de ir al baño con más frecuencia de lo habitual. 3. Presión o dolor en la parte inferior del abdomen. 4. Incontinencia urinaria o presencia de sangre en la orina, lo que ya puede ser un signo de que la infección es más grave. Si identificas estos síntomas, deberás ir al médico, quien te hará o bien ordenará algún tipo de análisis o test en la orina para identificar la infección. Esta información que obtenga de ese análisis le permitirá al médico establecer un plan de tratamiento efectivo. Y por fin, hablemos de prevención de las infecciones urinarias recurrentes. Y para ello comentaré 5 estrategias sencillas que puedes poner en práctica. 1. Aumenta tu consumo de agua, ya que un estudio demostró que las mujeres con infecciones urinarias recurrentes redujeron su incidencia en un 46% al aumentar su consumo de agua en 1,5 litros adicional al día. ¿Y eso por qué? Pues porque beber más agua ayuda a diluir la orina y a eliminar las bacterias del tracto urinario más fácilmente. 2. Evita productos espermicidas durante las relaciones íntimas, ya que el uso de este tipo de productos se ha asociado con un mayor riesgo de infecciones urinarias, por lo que será importante elegir lubricantes que no contengan espermicida. 3. Si padeces lo que se conoce como disfunción miccional, deberás consultar a un fisioterapeuta para ejercitar el suelo pélvico. Si tienes dificultad para vaciar completamente la vejiga o has de hacer esfuerzo al orinar, eso puede contribuir a las infecciones y un especialista puede ayudarte a mejorar. 4. Uso de estrógeno vaginal, ya que, como he dicho antes, las mujeres en la época de posmenopausia o perimenopausia pierden estrógeno y eso aumenta el riesgo de infecciones urinarias. Y eso es porque el estrógeno actúa sobre el epitelio y ayuda a crear más ácido láctico, creando un ambiente ácido que previene la colonización de las bacterias malas. Habla con tu médico sobre la posibilidad de usar cremas o comprimidos de estrógeno. Recuerda, te los ha de recetar el médico. Y 5, suplementos de arándano, con dosis específicas de proantocianidinas. El zumo de arándano no es suficiente para prevenir infecciones urinarias. Sin embargo, los suplementos con a partir de 60 miligramos de proantocianidinas, que es una dosis específica de este ingrediente activo del arándano, sí que pueden ser efectivos. Es importante buscar suplementos que contengan al menos esa dosis de proantocianidinas, ya que no es perjudicial y puede ser de gran ayuda. Por cierto, te dejaré un enlace a un suplemento a base de arándanos, con proantocianidinas en suficiente cantidad. Y, aunque no me patrocina ninguna marca, esta tampoco, pues me gusta daros alguna alternativa por la experiencia que tenemos en la farmacia. Y como os digo siempre, si lo compras con el enlace de la descripción, pues me ayudas indirectamente. Recuerda que estas estrategias pueden ser útiles, pero siempre es importante consultar con tu médico antes de iniciar cualquier tratamiento o cambio significativo en tu rutina de salud. ¿Conocías estas formas de prevenir las infecciones urinarias de repetición? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase «prevenir la cistitis», eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regala un like al programa que es gratis y comenta, y compártelo por tu red social favorita, WhatsApp o la que quieras. Lo más importante es comentar, ya que cuando comentas le das un mensaje al algoritmo y es que se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre un carbohidrato más peligroso que el propio azúcar. Estoy feliz. Esta semana ha sido provechosa.